Con su venia, señor presidente y jueces superiores integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, partes procesales presentes en la sala de audiencias virtual, tengan todos muy buenas tardes. Señor presidente, para dar cuenta que por parte del Ministerio Público se encuentra conectado o se encuentra conectada la doctora Elsie Celet Garavito Chan, asimismo por parte de la Procuraduría Pública, la doctora Corina Trujillo Peralta, así también por parte de la defensa técnica del señor Ollanta Moisés Humala Tazo, se encuentra como abogado principal el doctor Wilfredo Pedraza Sierra y como abogado interconsulta el abogado Edison Guamán Chacón, quien se encuentra en el establecimiento penal de Barbadillo, conjuntamente con el señor Ollanta Moisés Humala Tazo. Es todo lo que debo informar, señor presidente. Muy bien, gracias. En consecuencia, vamos a ceder la dirección de debates al señor juez superior Medina Salas. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos los presentes en esta audiencia virtual. Instalada misma, entonces pedimos a nuestra especialista que nos dé cuenta del objeto de esta audiencia. Adelante, doctora. Señor director del debate, es materia de audiencia el pedido efectuado por la defensa técnica del sentenciado Ollanta Moisés Humala Tazo, por el cual solicita a este tribunal la suspensión de la ejecución provisional de la pena, ordenado mediante resolución número 104 del 29 de abril del 2025, y en tal sentido se disponga su libertad con alguna de las restricciones establecidas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Es todo lo que debo informar, señor director del debate. Ok, muchas gracias. Entonces, técnicamente no estamos ante una audiencia de apelación, sino una audiencia, diríamos, de primera instancia. Por tanto, le vamos a dar el trámite del artículo 8.3 del Código Procesal Penal, doctores, ¿correcto? Entonces, en primer orden, escucharemos al abogado del solicitante, el doctor Pedraza. El tribunal lo va a escuchar por un lapso promedio de 7 minutos para que nos exponga las razones por las cuales debemos acceder a su petitorio. Doctor Mosqueira, antes, disculpe, doctor Pedraza. Doctor Mosqueira, díganos. Sí, doctor. Habida cuenta que estoy integrando este tribunal, quería por favor pedirle que solicite a los sujetos procesales si tienen algún inconveniente, alguna observación con mi presencia como integrante del colegiado. Muchas gracias. Muy bien, doctor Mosqueira, aunque me parece que en la resolución que convoca audiencia suscribe usted como integrante del colegiado y sin embargo no ha sido usted recusado. Pero en todo caso, estando a su petición. Doctores, ¿algún inconveniente en la participación del doctor Mosqueira, del Ministerio Público? Buenas tardes. Por parte del Ministerio Público, sin observación, señor director de debates. Correcto. ¿Actor civil? Doctora Trujillo. Ninguna oposición, señores jueces. Ok. ¿Defensa técnica, doctor Pedraza? Sin inconveniente, señor. Correcto. ¿Conforme, doctor Mosqueira? Sí, conforme. Adelante, doctor. Listo. Entonces, ahora sí, doctor Pedraza, disculpe, tiene 7 minutos para que nos sustente las razones por las cuales debemos acceder a su petición. Seremos, en todo caso, tolerantes en el tiempo, doctor Pedraza, en tanto la información que se vaya introduciendo sea de calidad. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor director de debates. Buenas tardes a los miembros del colegiado, al Ministerio Público y a los presentes. Como usted muy bien lo ha señalado, se trata, señor, de una solicitud de suspensión de la ejecución provisional de condena que promueve mi patrocinado, el señor Ollanta Moisés Humala Tazo, quien ha sido condenado en primera instancia a 15 años de pena privativa de libertad por presunto delito de lavado de activos con la agravante de la organización criminal. Siguiendo los términos de la acusación fiscal, la sentencia en primera instancia alude a 2 componentes que sustentan la condena. El primero, un presunto financiamiento de Venezuela para la campaña del año 2006, por cuyo extremo mi patrocinado ha sido condenado a 10 años de pena privativa de libertad. El segundo componente, presunto financiamiento para la campaña del año 2011 desde el Brasil a través de la empresa Odebrecht, por el que se le ha impuesto 5 años de pena privativa de libertad, lo que hace los 15 años que antes hemos señalado. Se trata entonces, señores jueces superiores, de una condena
por presunto lavado de activos vinculado a campañas políticas que no tienen ninguna relación con uso de recursos públicos, con contratos, con adendas o algún tipo vinculado a actos de corrupción. Ahora bien, el juzgado colegiado que dictó la sentencia en primera instancia ha dispuesto la ejecución provisional de la condena de mi patrocinado, invocando el inciso segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal, que dispone que si el condenado estuviere en libertad, el juez penal podrá optar, según por su naturaleza o gravedad y peligro procesal, por su inmediata ejecución o por imponer alguna de las restricciones que contiene el artículo 288 de la norma procesal, en tanto se resuelva el recurso. Para esta defensa, señores jueces superiores, se trata de una alternativa que no puede ser adoptado por el libre albedrío del magistrado, sino que se tiene que sustentar y acreditar la gravedad de los hechos y específicamente o especialmente el peligro de fuga. Nosotros afirmamos que la sentencia condenatoria de primera instancia no ha cumplido con sustentar de manera idónea la gravedad de los hechos. Menos aún se ha referido y acreditado un supuesto peligro de fuga, como enseguida vamos a demostrarlo. En el fundamento 228, la sentencia de primera instancia dedica a mi patrocinado un solo párrafo en el que se aluden a 4 factores vinculados al sustento del porqué la ejecución provisional. Reitero, fundamentos 228, único párrafo sobre esta materia en esta sentencia condenatoria. En primer lugar, se refiere al quantum de la pena, 15 años, por lavado de activos agravado por organización criminal. En segundo lugar, a la existencia de hechos concatenados, dice la sentencia, por 2 campañas políticas y a la condición que tiene el señor Humala de ser líder de una organización política con aspiraciones a dirigir el país. Esos 2 hechos revisten gravedad. En tercer lugar, la vinculación, supuesta vinculación que mi patrocinado tendría con instituciones foráneas, oficiales y empresariales, tanto en Venezuela como en el Brasil. Y finalmente, se refieren a la falta de arraigo laboral y familiar. Ni una palabra, señores jueces superiores, ni una palabra expresa ni desarrollada, por supuesto, sobre el peligro procesal que el inciso segundo del artículo 402 de la norma procesal que antes hemos citado lo exige como requisito taxativo. Pero veamos, desarrollemos los 4 puntos que la sentencia condenatoria expone como sustento de esta ejecución provisional. En primer lugar, el quantum de la condena. Como es conocido, señores jueces superiores, el delito de lavado de activos tiene en abstracto una pena alta. Consecuentemente, cualquier condena será seguramente reflejo de esa pena alta. Pero en este caso concreto, esa pena alta no se refiere o no es el resultado, en todo caso, de la actuación probatoria que hemos visto en el juicio oral, porque desde nuestro punto de vista, la actuación probatoria en juicio oral, y ustedes lo verán en su tiempo, lo veremos, señores jueces superiores, no logró la certeza probatoria que se requiere para imponer una sentencia condenatoria conforme al acuerdo plenario 01-2019. Por ejemplo, y muy puntual sobre ese tema, en la campaña 2006 no existe una sola referencia al delito previo y tratándose de una imputación vinculada con lavado de activos, sin duda se trata de una omisión grave. En la campaña 2006 se alude en términos de la acusación fiscal que Hugo Chávez Frías habría sustraído dinero del Tesoro Público venezolano y remitido al Perú para la campaña del año 2006 vía valijas diplomáticas u otros medios. En juicio oral, señores jueces superiores, no existe una sola evidencia de las famosas y tan mentadas valijas diplomáticas, como lo verán en su tiempo. Respecto a la campaña 2011,
existe la solitaria versión de Jorge Barata sobre supuestas entregas de dinero. Ningún testigo ha corroborado esa entrega y la prueba documental que se invoca en la sentencia condenatoria es contradictoria, como también lo veremos en su momento. Es decir, señores jueces superiores, respecto al quantum de la pena, no se puede justificar una ejecución provisional con una sentencia tan frágil en términos probatorios, especialmente cuando mi patrocinado, desde el inicio de esta investigación, ha sostenido su inocencia. Doctor Pedraza, disculpe que lo corte. Se ha vencido prácticamente los 7 minutos que le hemos conferido, y si bien ha desarrollado usted uno de los presupuestos, el que está referido a la naturaleza y la gravedad de los hechos que se le han imputado a su patrocinado, pero todavía no se ha referido mucho a la ausencia, en todo caso, desde su punto de vista, de este peligro procesal, de este supuesto peligro de fuga, ¿no? Le recuerdo, doctor Pedraza, no estamos en una audiencia de apelación, no estamos viendo la sentencia, si hay respaldo o no hay respaldo probatorio, ¿no? Por favor, le pido que se enfoque en este otro segundo presupuesto sobre la supuesta peligro de fuga que habría en el caso de su patrocinado. Adelante, doctor Pedraza, y disculpe. Le agradezco la observación. Es un tema amplio y voy a referirme a ese componente. Solo quería decir, señor, respecto al quantum, que el quantum se explica también porque se invoca crimen organizado como agravante y, sin embargo, no existe ninguna referencia a cómo estaría organizada ese crimen organizado, qué estructura, qué acciones, qué finalidad habría tenido esa estructura, con lo cual ciertamente esa referencia, esa agravante, no resulta sustantivo. Vayamos al peligro de fuga. El juzgado colegiado ha señalado que mi patrocinado no tiene arraigo. Y si lo tiene arraigo familiar, tiene arraigo laboral. El señor Humala, señores jueces superiores, desde el año 2006, domicilia en una sola vivienda. Ahí está en condición de habido, por ejemplo, para la administración tributaria. Mi patrocinado es padre de 3 hijos. Él cumple con sustentar la manutención y la educación de los 3 hijos, todos estudiantes. Escolar, uno, el último, y estudios superiores, las 2 hijas mayores. Pero, además, el señor Humala, al concluir su periodo presidencial en julio del 2016, en aplicación de la ley 26519, pasó a tener la condición de pensionista del Congreso de la República. Por tanto, siendo pensionista, como lo ha bien resuelto la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, expediente 160-2014, ser o tener la condición de pensionista sugiere una fuente de ingresos estable y ello constituye un factor indicativo de arraigo, dice esa decisión judicial. El señor Humala no solo es pensionista del Congreso, es pensionista también del Ejército de nuestro país, institución al cual ha servido por casi 25 años. Evidentemente, no cobra ninguna suma por esa condición, porque lo está haciendo en su condición también de expresidente. El juzgado, señores jueces del colegiado, no ha hecho ninguna referencia al tema del peligro de fuga. Ha dicho, quizás indirectamente, que mi patrocinado tendría vinculaciones con instituciones públicas, oficiales y empresariales tanto en Venezuela como en el Brasil. Se trata, en realidad, de afirmaciones falsas y es muy grave que así se consigne en una sentencia condenatoria. ¿Cuál es la evidencia de ese vínculo de contactos oficiales y empresariales? En lo absoluto se menciona una sola evidencia en la sentencia condenatoria. El señor Humala, señores jueces superiores, no viaja al Brasil desde el 19 de junio del 2012. No viaja a Venezuela desde el 7 de marzo del 2012, es decir, hace más de 13 años. Y obviamente no existen vínculos ni oficiales ni empresariales que la sentencia no la individualiza.
de manera tal que no resulta lógica esa afirmación como un factor para justificar la ejecución provisional de una condena. Sugerir que ese vínculo es o está relacionado con la empresa Odebrecht supondría una manifiesta ilogicidad, porque ciertamente en este proceso, señores, estamos absolutamente en el lado opuesto de esa empresa. Y por ello está bastante claro que el factor peligro de fuga que la norma expresa o que la norma exige de manera expresa no existe como sustento de ejecución provisional en esta sentencia. Probablemente el Ministerio Público, señores jueces superiores, nos va a decir que si el señor Humala sale en libertad, inmediatamente saldrá del país como lo hizo su señora esposa. Esa afirmación será una simple especulación, no podrá mostrar absolutamente ninguna evidencia, porque si así hubiese sido su propósito, nada le hubiera impedido hacer lo propio. El señor Humala, señores jueces superiores, no tenía impedimento de salir del país hasta antes de su detención. Cumplía rigurosamente las reglas de comportamiento y de conducta que le había impuesto la Fiscalía y el Poder Judicial, incluido el registro biométrico. Afrontaba su proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones. Nunca fue objeto de ningún apercibimiento por el cumplimiento de alguna medida procesal. 7 años de investigación preparatoria, 3 años de juicio oral, 200 audiencias a la que él asistió puntualmente, de manera virtual o de manera presencial. De Doctor manera Pedraza, tal que, y doctor concluyo con Pedraza, esto, son 13 minutos prácticamente que lo estamos escuchando. Por favor, concluya en 30 segundos. voy a concluir, señor, de manera tal que en esta sentencia cuya revocación solicitamos en la ejecución provisional, no existe sólidamente acreditado peligro procesal, menos aún peligro de fuga. Por esas consideraciones, señores jueces superiores, solicito disponer la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia en primera instancia e imponer las medidas alternativas que el despacho estime previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. A usted, doctor Pedraza. Son, como le decía, 13 minutos y medio prácticamente. Bueno, 13 minutos. Por mismo lapso, Ministerio Público, si va a hacer contradicción, lo escuchamos. Doctora Garavito, adelante. Buenas tardes, señor director de debates. Buenas tardes con todos los jueces superiores y las partes. Señores magistrados, en relación a la solicitud del procesado Yantumalatazo de concesión por parte de este colegiado superior a su pedido de suspensión de la ejecución provisional de la pena, al amparo señalándolo el artículo 418 y 402 del Código Procesal Penal, nosotros como Ministerio Público debemos presentar nuestra posición. En consecuencia, la pretensión del Ministerio Público es que su pedido sea declarado improcedente, señor magistrado. Al amparo del artículo 57 del Código Penal, que regula precisamente este instituto de la suspensión de ejecución de la pena, porque el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que reúna los requisitos siguientes, y lo señala literalmente el artículo 57. Primero, que la condena se refiere a pena privativa de libertad no mayor de 5 años, lo que no pasa en este proceso, que de la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento y procesal y personalidad del agente permite inferir al juez efectivamente que éste no va a cometer nuevamente delitos. En ese sentido, en el citado artículo, taxativamente se establece que el juez solamente puede ordenar la suspensión de la ejecución de la pena siempre que reúna los requisitos de ley. Y el primero de estos no se cumple, que es la condena a pena privativa de libertad no mayor a 5 años. Que como vemos en el presente caso, nos encontramos ante una solicitud que no cumple con lo normado por la norma sustantiva. En concordancia, señores magistrados, con el precedente vinculante emitido por nuestra Corte Suprema en el recurso de nulidad 2476-2005 Lambayeque, fundamento cuarto y séptimo, que es precedente vinculante, que señala, entre otros aspectos, que la sentencia condenatoria no es suspensiva, se ejecuta provisionalmente y que el instituto de la denominada suspensión de la ejecución de la pena que postula la defensa técnica se determinará siempre y cuando se reúnan los requisitos del artículo 57 del Código Penal, el cual es la pena no mayor a 5 años. Del mismo criterio,
Ha sido repetido en la casación 1896-2023 Ancash en su fundamento 4.3. Señores magistrados, señalar que el solicitante ha sido condenado en primera instancia mediante resolución judicial número 104 de fecha 29 de abril del 2005, que lo condenó en primera instancia a la pena privativa de libertad no menor de 15 años, señores magistrados. Al establecerse en esta sentencia suficientes elementos probatorios en primera instancia de la imputación y de la tesis del Ministerio Público en su contra en dos hechos, dos actos independientes del lavado de activos. El primero, acto de conversión de dinero maculado en el contexto de la campaña presidencial del año 2006, a través de transferencias bancarias realizadas por una empresa, Inversiones CaixaMac, a través de nacionalidad o de bandera venezolana, así como a través de encomendados de confianza que ingresaron al Perú dinero efectivo de manera subrepticia en valijas diplomáticas. El acto de conversión del año 2006 está referido, señores magistrados, finalmente al financiamiento de su candidatura como presidente durante la campaña del año 2006, la colocación patrimonial de este financiamiento en su candidatura a través de la simulación de lo que se denominaba aportes financieros de personas naturales al Partido Nacionalista o Partido Político Unión por el Perú. Y con este objetivo se logró dificultar la identificación del origen ilícito del dinero colocado, siendo que esta manera fraudulenta ingresó al circuito económico y financiero del país. Otro acto de lavado de activos por el cual se condenó al señor Humala Tasso, porque son dos hechos de lavado de activos, es otro en el contexto de la campaña presidencial del año 2011. Esta vez, el dinero a convertir provenía de la empresa Odebrecht, especialmente de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas, la cual tiene un ingreso ilícito, ¿no? Esta organización criminal que imputa el Ministerio Público y que cual el señor Ollantumala fue condenado, se trataría de una organización criminal instrumentalizada en el interior del Partido Nacionalista Peruano Gana Perú, en el cual el señor Ollantumala era, así como su esposa, eran líderes y fundadores. Y con este empleo de activos realizaron o dieron apariencia de legalidad a los activos de corrupción realizados por la empresa brasilera OAS. Señores magistrados, aun cuando consideremos que el pedido de la defensa técnica es materialmente improcedente, es pertinente señalar también que la suspensión de la ejecución de la pena prevista en el artículo 57 del Código Penal regula también otros presupuestos que tampoco hemos escuchado para que se declare fundada la solicitud de la defensa, como es la naturaleza del delito, la modalidad del hecho punible, el comportamiento procesal y la personalidad del solicitante, del cual hablaremos con mayor detalle más adelante, si ustedes me lo permiten. Señalar primeramente, señores magistrados, que el proceso penal culmina con una sentencia absolutoria o condenatoria. Esta última concluyó con una declaración de responsabilidad del procesado por la comisión de un hecho punible y que tal hecho ha sido acreditado en base a la valoración de pruebas que no es materia de esta incidencia de suspensión de la ejecución de la pena. Incluso, señores magistrados, si nosotros interpretamos o tomamos de referencia el amparo legal que solicita la defensa, esto es el artículo 418, inciso segundo, y el artículo 402 del Código Procesal Penal, ellos se deben interpretar de manera sistemática con el artículo 57, que regula sustantivamente lo que es la suspensión de la ejecución de la pena. Porque el artículo 418 y el 402 dice prácticamente lo mismo. La sentencia de condena a pena privativa de la libertad se ejecuta provisionalmente en primera instancia. Es decir, la aplicación del supuesto de suspensión de ejecución provisional de la pena previsto en el artículo 418 no contiene una lista taxativa de casos, en el cual el órgano jurisdiccional deba proceder a la suspensión de la ejecución de manera inmediata de la pena, pues ello forma parte de sus facultades discrecionales, que también tiene esta digna sala. Viene a ser un tema facultativo y de discreción del juez, pero se tiene que tomar no solamente la normatividad procesal penal, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema. Conforme el acuerdo plenario, señores magistrados, 10 del año 2009, que regula la ejecución de la pena de inhabilitación, invoca la defensa también. En su fundamento octavo, apartado A de este acuerdo plenario, se establece en el régimen o en el caso del nuevo Código Procesal Penal que puede advertirse que en el caso de una sentencia condenatoria, esta se ejecutará provisionalmente. Ya lo establecido también, señores magistrados, en los fundamentos 4, 5, 6 y 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente 02-271-2018,
que establece que la suspensión de la ejecución de la pena regula dos supuestos. Uno, cuando se establece la suspensión de la ejecución, aunque haya sido interpuesto el recurso de apelación, y otra, la posibilidad de imponer restricciones, que es lo que pide la defensa. Pero, señores magistrados, el Tribunal Constitucional también en esta referida sentencia, conforme a lo dispuesto en su segunda opción, no queda librada tanto así a la discrecionalidad del juzgador, porque está normada o está precedida de dos fundamentos que la Dirección de Debates muy claramente nos instruyó, que es la naturaleza o gravedad de la medida, así como el peligro de fuga. Y es ahí donde la Fiscalía se va a centrar en su alegación, tanto más si la medida ordenada incide sobre la libertad de una persona. Establecer primero, señores magistrados, que la defensa técnica no ha señalado, ni en su recurso de apelación escrito, ni consideramos tampoco oralmente ante esta audiencia, circunstancia alguna que permita variar la ejecución inmediata de la pena dictada por el tercer juzgado penal colegiado, pues para ello se evalúan dos requisitos. También señalados y tomados en cuenta en la apelación 21-2019 Lima, que determina que se debe de analizar en función a su gravedad. La gravedad de la medida que se le impone al que solicita la suspensión debe evaluarse, dicta la Corte Suprema, en la importancia del bien jurídico, la trascendencia social de este hecho punible que se le ha atribuido, el posible daño causado. También se debe de analizar, señores magistrados, la intensidad de la pena que se le impone a las personas, el título de imputación bajo el cual se realiza la conducta, sea como autor o partícipe, el tiempo que le reste del cumplimiento de la pena, como un factor también a asociar del peligro de fuga, que también hablaremos con posterioridad. En conclusión, señores magistrados, nos dice la Corte Suprema que se debe de valorar también la importancia del bien jurídico, la gravedad, la trascendencia social del delito y, en consecuencia, la magnitud del interés general en su ejecución. Señores magistrados, hablar de la naturaleza y gravedad de los hechos que se le atribuyen al señor Humala Tasso en su condición de candidato presidencial en el año 2006 y actos de lavado de activos en el año 2011, se le ha condenado por un delito grave, que es un delito de lavado de activos, en el contexto de una organización criminal, y es por eso que es el agravante. Hablar sobre la naturaleza y gravedad del delito es hablar de la afectación del orden socioeconómico y financiero de nuestro país, siendo que como Estado peruano nosotros debemos combatir la procedencia ilícita de ingentes cantidades de dinero que desestabilicen el sistema socioeconómico y perjudican el desarrollo de nuestra economía. Máxime, señores magistrados, si el delito de lavado de activo es un problema que nos afecta a todos, al orden sociojurídico nacional e internacional. Al señor se le condena por lavado de activos por dos hechos, por dos actos de conversión independientes, por su pertenencia a una organización criminal y porque la pena impuesta no es en abstracto, como señala la defensa, es en virtud a la gravedad del delito y a la actuación de los medios de prueba que se dieron en esa sentencia. Fluye entonces, señores magistrados, nos lleva a inferir la naturaleza del delito y no del resultado de una actividad probatoria, como señala la defensa. Nosotros consideramos que la función o la gravedad del delito está en función a su naturaleza propia intrínsecamente delictiva, la cual se demuestra con la actuación o se demostró dentro de la actuación probatoria en el interior del juicio oral, que son 15 años, que es una pena, señores magistrados, que también la Corte Suprema en los pronunciamientos que acabo de señalar no se encuentra por debajo del mínimo legal previsto para otorgarle este beneficio de suspensión de la ejecución de la pena o para merituar debidamente con la gravedad del delito de lavado de activos. Doctora Garavito, disculpe que la Corte se le está agotando su tiempo. Igual, no estamos para revisar la sentencia a primera instancia, ¿no? Ese no es el escenario. Sí, señor ¿Ya magistrado. refirió usted de alguna manera? Escúcheme, por favor, doctora Garavito. Estoy tratando de encauzar su intervención, porque si bien es cierto, de alguna manera ha tocado usted el tema de la naturaleza, la gravedad del delito, pero todavía no le hemos escuchado nada sobre el supuesto peligro de fuga que, de acuerdo al doctor Pedraza, no habría porque el señor Ollanta tiene arraigos, padre de 3 niños, no tiene vinculación con entidades públicas, empresariales de Venezuela, Brasil. Todos esos aspectos, doctora Garavito, por favor, le suplico abordar para
que haya un efectivo contradictorio. Adelante, doctora Garavito. Dispense. Gracias, señor magistrado. Igualmente, ¿no? Otro aspecto importante a evaluar, conforme también el recurso de apelación 21-2019, es el peligro procesal, señor magistrado. El que usted me está solicitando que me remita a ello, ¿no? En lo que corresponde al peligro de fuga, señor magistrado, ya se debe de considerar el tiempo que reste del cumplimiento de la pena. Que en el presente caso, pues, el eventual condena al señor Humala-Tazo de 15 años, le faltaría cumplir casi la totalidad de la pena. Ese es un factor importante a social para evaluar el peligro de fuga. Otro de los indicadores del peligro de fuga establecidos están en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que todos han sido cumplidos por el señor Humala-Tazo. Igual en los pronunciamientos de la Corte Suprema también está la sujeción del procesado en los denominados arraigos. Y es lo que el señor Ollanta Humala-Tazo, a criterio del Ministerio Público, no tiene un arraigo familiar, señores magistrados. Porque, como ella expuso la defensa, tiene 3 hijos menores, pero los hijos menores no viven con el señor Humala. Están en el extranjero, sus 2 hijas mayores, y su hijo menor, como ustedes tienen conocimiento, porque es de conocimiento público, su esposa, la señora Nadine Heredia, y también condenada en este proceso, el mismo día que se le leyó la lectura de sentencia, viajó a la República Federativa de Brasil pidiendo asilo diplomático, no solamente para ella, sino para el menor de sus hijos. Por lo cual nosotros consideramos de que el arraigo familiar no tiene el señor Humala-Tazo. Al menos en el Perú, señores magistrados, donde está el proceso penal que está afrontando, no tiene arraigo. Igualmente, señores magistrados, podemos ver que el hecho, y eso es un dato objetivo, no es una especulación como ha pretendido querer señalar la defensa técnica. El hecho de que su esposa y también acusada, la señora Nadine Heredia, haya viajado precisamente a la República Federativa de Brasil, actualmente gobernada por el presidente Lula da Silva, en el cual hace acreditar a la hipótesis del Ministerio Público y refuerza la sentencia condenatoria en primera instancia que sí tiene la expareja presidencial, tanto el señor Humala como la señora Heredia, una vinculación con el gobierno, no solamente brasilero, sino con el gobierno venezolano. Y en este sentido, señores magistrados, el hecho de pedir un asilo político por parte de su esposa precisamente al país de Brasil hace sospechar, pues, o hace corroborar, mejor dicho, de que existe la vinculación. Igualmente, señores magistrados, durante todo el proceso, incluido el proceso oral, el sentenciado ha demostrado una conducta que se ha presentado a todas las audiencias de juicio oral, como hemos escuchado la defensa, pese a que tenía una medida de comparecencia con restricciones, señores magistrados. Pero debe de evaluarse también esta voluntad no solamente de no eludir la acción de la justicia como pretende señalar la defensa, sino que la gravedad de la pena, que ya ha sido condenado en una primera instancia, inevitablemente incrementa definitivamente el peligro procesal. Y la finalidad de una medida restrictiva de derechos, como es la ejecución provisional de una condena, no es solamente para garantizar la sujeción de una persona a un proceso penal, porque eso ya se dio. Es la otra finalidad de esa medida, señores magistrados, es que la condena, la pena que ha impuesto nuestro Poder Judicial, sea cumplida. Entonces, doctora en ese sentido, Garavito, señor 30 magistrado, segundos. Doctora Garavito, por favor, 30 segundos para ser respetuoso con el tiempo. Adelante. Sí, señor magistrado, muy amable y disculpe por todas las interrupciones. Definitivamente, para nosotros la gravedad de la pena impuesta incrementa el peligro procesal. El señor Humala-Tazo no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral tampoco. Y todos estos hechos deben de ser evaluados en su conjunto, señores magistrados. No podemos dejar tampoco o señalar que la gravedad de la pena o la pertenencia a una organización criminal son criterios abstractos, porque en este estadio, señores magistrados, ya existe, al menos en primera instancia, una certeza de su participación en los hechos de lavado de activos en el contexto de una organización criminal por su forma agravada. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señor magistrado. Ok, muchas gracias. Doctora Trujillo, si bien está usted presente en representación del actor civil, la Procuraduría Pública, sin embargo estamos en una, diríamos, audiencia contracautelar, en la que me parece que usted no tendría legitimidad, ¿verdad? Entonces, Sí. no, al menos esta dirección de debates considera que no es posible escucharla a usted. Entonces, el debate se va a centrar entre defensa y Ministerio Público. ¿De acuerdo, doctora Trujillo?
De acuerdo, señor presidente. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, doctor Pedraza, si va a ser réplica por 3 minutos máximo, doctor. Adelante, lo escuchamos. Voy a ser muy puntual, señor. Muchas gracias. Hemos escuchado al Ministerio Público decir nuevamente generalidades. ¿Cuál es la evidencia que ha traído a su colegiado respecto a algún elemento que permita afirmar peligro procesal, peligro de fuga del señor Humala? Ninguna. No hemos escuchado una sola evidencia y aquí se trata de evidencia. En segundo lugar, ha citado el artículo 57 del Código Penal, que me parece se trata de una institución absolutamente diferente, la suspensión de ejecución de una pena para el condenado absoluto. Estamos aquí frente a una figura distinta, el 402, inciso segundo, que tiene que ver con la ejecución provisional de una condena. Y en esa materia, señor juez del colegiado, el elemento fundamental para sustentar una ejecución provisional es la gravedad de la pena. Hemos explicado que no hay gravedad por la naturaleza probatoria, pero principalmente porque no existe peligro procesal. El señor Humala tiene arraigo, el señor Humala ha estado presente siempre. Y un dato final, señor. Cuando en el año 2017 el señor Humala fue objeto de una prisión preventiva, junto con su esposa, 20 minutos luego de escuchar esa audiencia, él dejó en su domicilio a sus 3 hijos de 15, 13 y 7 años de edad. Los dejó para entregarse y ponerse a disposición de la justicia, porque esa ha sido, señores, su conducta procesal. Esa actitud no tiene parangón en nuestro país. Su historia procesal y su condición de expresidente hace que él esté presente y enfrente la justicia, pero desea enfrentarlo, señores, con reglas claras, conforme a la norma, sin una detención como le ha ocurrido ahora, con apenas una lectura de sentencia provisional sin tener una sentencia notificada por escrito. De manera tal que la historia procesal del señor Humala es evidente, respetuoso de la institucionalidad y de las reglas que impone el Poder Judicial. Y por eso, pese a esta tamaña situación en el 2017, dejó a sus menores hijos y se presentó. Y en esta ocasión también, señor, solo solicita lo básico, enfrentar su apelación en segunda instancia, porque además él sostiene su inocencia, en libertad, porque eso le va a permitir enfrentar con idoneidad su proceso, porque además, reitero, no está acreditado en lo más absoluto que exista un peligro procesal. Por esas consideraciones, señor, solicito la revocación de esa ejecución provisional de condena. Muchas gracias. A usted, doctor Pedraza. Ministerio Público sí va a ser dúplica por 3 minutos máximo, doctora Garavito. Adelante. Sí, señor magistrado, creo que el Ministerio Público ha sido bastante claro y me he extendido demasiado en la gravedad del hecho. Voy a ir al peligro de fuga. Es claro, señores magistrados, que el peligro de fuga de una persona procesada en primera instancia, condenada en primera instancia, que asiste regularmente a las audiencias de juicio oral, no puede ser equiparado con el peligro procesal o el peligro de fuga de una persona que ha sido condenada en primera instancia. Definitivamente, señores magistrados, ese hecho de que ya no estemos en sospecha simple, sospecha fuerte, sino en certeza judicial, al menos en la primera instancia, incrementa el peligrosismo procesal. Segundo, señores magistrados, si nosotros nos vamos a la literalidad de la norma procesal penal, eso es el artículo 266, el señor Ollanta Humala no tiene ninguno. No tiene arraigo, pertenece a una organización criminal, igual no tiene arraigo familiar. Ya vemos que tampoco tiene conexiones o tiene condiciones para abandonar el país, para permanecer oculto, las conexiones que tiene con otros países, como es el país de Brasil. Señores magistrados, no podemos cerrar los ojos a la realidad. El hecho de que su esposa y coacusada en este proceso penal haya solicitado un asilo político a Brasil el mismo día de la condena, hace prever evidentemente de que hay un alto peligrosismo de fuga, una vinculación de salir del país y de que no cumplir
con la condena que ha sido impuesta por el Poder Judicial. Señores magistrados, vuelvo a reiterar, el peligro de fuga es completamente diferente en la situación en la que se encuentra. No estamos hablando de la prisión preventiva, porque eso ya fue, ya pasó, fue en el año 2017. Ahora, en el 2025, estamos ante una condena en primera instancia y ante un eventual juicio de apelación en el cual se va a revisar una sentencia condenatoria que hemos revisado y que hemos determinado que sí existen suficientes medios probatorios que se han actuado a lo largo de 3 años y que han podido demostrar la responsabilidad penal del procesado, ¿no? Señores magistrados, la ejecución de la pena tiene una función de naturaleza eminentemente cautelar, constituida por un fin constitucionalmente legítimo, porque para que ella cede a la ejecución de la pena, debe de lograrse también la eficacia del ius puniendi estatal, ¿no? Nos encontramos ante una cadena de acciones ejecutadas en 2 hechos continuos, manifestados en 2 bloques fácticos, en el año 2006, en el año 2011, se han involucrado diferentes acciones de tipo financiero con implicancias y con falsos aportantes, prestación de servicios profesionales ficticios, y en fin, señores magistrados, infinidad de medios probatorios que se han actuado en juicio oral que el Ministerio Público ha logrado demostrar la responsabilidad del señor Ollantumala, en el cual hemos nosotros determinado la gravedad y la naturaleza del hecho y finalmente el peligro de fuga, que es a lo que nos hemos señalado en nuestra primera intervención. Gracias, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Ingresaremos ahora a una ronda de preguntas, de aclaración que les harán los miembros del colegiado. Bien, por mi parte, doctora Garavito, ciertamente, como lo ha precisado el doctor Pedraza, una cosa es la figura material de la suspensión de la ejecución de la pena, se supone una pena ya firme, y otra cosa, la medida cautelar, ¿no?, de suspensión de la ejecución provisional de la pena, que está prevista en el artículo 402, 418 del Código Procesal Penal, ¿ya? Eso hay que distinguirlo, ¿ya? No porque la pena sea superior a los 5 años que prevé el artículo 57 está proscrita, ¿no?, esta figura contracautelar que solicita la defensa técnica, ¿ya? Bien, en ese entendido, doctora Garavito, el solicitante, el señor Humala Tasso, tiene condición de expresidente de la República, ¿verdad? Y como Sí. tal, tiene resguardo policial y seguridad, ¿no? Y la duda, la inquietud que me surge, doctora Garavito, ¿por qué esta situación de tener ese resguardo policial no sería suficiente para optar por la restricción prevista en el artículo 288.1 del Código Procesal Penal, encargando su vigilancia precisamente al personal policial que se encarga de su seguridad, ¿no? Entendemos como expresidente siempre está custodiado por efectivos policiales. ¿Por qué esa medida no sería suficiente para sujetarlo al proceso y conjurar el peligro, eventual peligro de fuga? Doctora Garavito, la escucho. Sí, señor magistrado. Bueno, nosotros como Ministerio Público consideramos que la pena, la ejecución de la pena debe de ejecutarse porque se aumenta por la gravedad del delito y por el peligro procesal, como ya hemos señalado. También, señores magistrados, en la sentencia condenatoria que ordena la ejecución provisional de la pena, se habla, ¿no?, se da un contexto de motivación dentro de por qué al señor Humala se le debe de ejecutar, debe de cumplir su condena desde la primera instancia, porque es líder de una organización política con aspiraciones a la dirección de un país, que hechos que revisten gravedad y, en fin, infinidad de motivaciones que se ha pronunciado a través del juzgado penal colegiado. Nosotros consideramos de que el hecho de que tenga una condena, si usted me pregunta a mí, de que tenga una condena en primera instancia, evidentemente aumenta el peligrosismo procesal. El hecho de que tenga resguardo policial, señores magistrados, o una especie de seguridad, para nosotros no sería suficiente para garantizar que no haya un peligro de fuga, porque hemos visto que, y lo hemos visto, ¿no?, claramente en el proceso penal, que hay acusados que concurren al juicio oral y a puertas de la sentencia
se sustraen de la acción de la justicia, como es el caso de su esposa, la señora Nadine Heredia. Es más, señor magistrado, ese hecho para nosotros sí consideramos de relevancia, porque no podemos negar el hecho de que existe una vinculación fuerte de la pareja presidencial, el señor Humala y la señora Heredia, con el gobierno de Brasil. Teniendo en cuenta también, señor magistrado, que en el año 2011, que se le atribuyen la actividad criminal previa procedente de Brasil, es el mismo gobierno que actualmente está en el Brasil, que es el del presidente Ignacio Lula da Silva. Y el vínculo que nosotros postulamos es con precisamente ese presidente de Brasil. Para nosotros consideramos de que sí aumentaría el peligrosismo procesal, señor magistrado. Claro, pero en concreto yo le pedía su posición respecto de que por qué la policía que se encarga de su seguridad no podría custodiarlo, ¿no? Entiendo que entonces para usted no confiamos en nuestra policía, ¿no? No sería suficiente esto. En la policía, no, señor magistrado, nosotros no confiamos en el acusado, en el procesado, no en la policía. Es su posición. Sobre lo preguntado, doctor Pedraza, ¿tiene alguna posición la defensa? Sí, señor. En su condición de expresidente, el señor Ollanta Humala tiene servicio de seguridad 24/7. 2 equipos policiales integrados por 6 efectivos policiales todos los días que le dan seguridad y lo custodian durante las 24 horas. No existe desplazamiento del señor Humala que lo haga sin su seguridad. El equipo policial tiene un comandante, jefe de esa escolta, tiene armamento y tiene un vehículo que actúa como seguidor del vehículo privado del señor Humala. Por tanto, su vinculación con el servicio policial y las notas de inteligencia que genera este servicio es constante y permanente. Es custodia policial, es custodia domiciliaria y personal. Consecuentemente, la presencia policial con el señor Humala en libertad, momento en el que recuperará ese servicio, es absolutamente permanente. Reitero, un comandante jefe de seguridad y 6 efectivos que tienen turnos que hacen y que cubren las 24 horas del día. Doctor Pedraza, entendemos más o menos cómo es la figura esta, ¿no? Del resguardo policial que tiene un expresidente. Pero yo sobre todo le preguntaba por la posición de la defensa. La defensa estaría eventualmente de acuerdo en que se le imponga esta restricción, es decir, encargar a la policía su custodia, no solamente su seguridad, sino su custodia y responsabilidad para que el señor Humala Tasso esté al momento de dictársele una eventual sentencia confirmatoria. Eso es lo que quería escuchar de su parte, doctor Pedraza. Absolutamente, señor, absolutamente de acuerdo, porque además el señor Humala me lo ha expresado con claridad. Él, en su condición de expresidente, asume las consecuencias de su acto y asume las decisiones del Poder Judicial. Está aquí, permanecerá aquí, con las restricciones que su despacho lo establezca. Ok, ojo, no estoy adelantando nada, porque además solo soy uno de los 3 jueces que vamos a resolver y simplemente, en este caso, soy director de debates, ¿ya? Bien, doctor Pedraza, 2 preguntas que quería hacerle a propósito de la intervención del Ministerio Público. Están referidas, 1, a los arraigos. Usted, dentro de los arraigos, usted ha alegado que su patrocinado tendría arraigo familiar, compuesto por 3 hijos. La señora fiscal superior nos ha indicado que esto no es así, porque los 2 primeros hijos del señor Humala estarían en el extranjero, y el tercero, el menor, estaría con su señora madre, refugiada en Brasil. Eso más o menos lo que he entendido al Ministerio Público. Sobre eso no lo he escuchado, doctor Pedraza. En efecto, señor, mi patrocinado tiene 3 hijos. Sus 2 hijas mayores residen en los Estados Unidos estudiando, y el último niño de 14 años está con su madre en el Brasil. Desde el punto de vista de la defensa, esa situación no anula su arraigo familiar,
porque él mantiene una vinculación emotiva, sentimental, directa desde su domicilio, pero especialmente se ocupa de solventar los gastos de manutención de sus hijos que estudian en el extranjero, las dos hijas mayores, con éxito estudios superiores. El arraigo, desde mi punto de vista, no supone una convivencia directa, supone también los vínculos con los hijos, y ese vínculo él lo mantiene de manera constante, y por eso mi afirmación de que tiene arraigo familiar. Ok, muchas gracias. Y un segundo punto, doctor Pedraza, referido a, se ha dicho acá por el Ministerio Público que la esposa del señor Humala, y coacusada además, cosentenciada, habría burlado de alguna manera la ejecución provisional de la pena, acogiéndose a un asilo político en Brasil, y que inclusive esto estaría conectado con las vinculaciones que tendría el señor Humala con instituciones oficiales en dicho país. Sobre eso, doctor Pedraza, quisiera escucharlo, su posición. Bien, señor. El ejercicio de un asilo es un derecho, señor. No es una fuga. Si la señora Heredia decidió formular un asilo en resguardo de su salud y de su propia situación personal, una decisión que yo lo respeto. Esta es una situación del señor Ollanta Humala. Él podía haber seguido esa ruta si así lo hubiese decidido. No lo hizo. Los vínculos que la Fiscalía señala son vínculos inexistentes. Una persona que decide tomar un asilo escoge un país donde razonablemente exista tradición de conceder el asilo. Evidentemente, no hubiese ido a la Argentina del señor Milei en este momento, no hubiese ido a la Venezuela del señor Maduro en este momento. Va a un país democrático que tiene tradición histórica de conceder asilo, porque ese es un derecho, sin que eso suponga, señor, ningún vínculo estatal ni gubernamental, porque finalmente el asilo es una decisión técnica y política también, y así ha ocurrido. Muchas gracias, doctor Pedraza. Doctora Gravito, sobre lo preguntado, si desea agregar algo, por favor. Sí, señor magistrado. Evidentemente, pues, preferir el país, la República Federativa de Brasil, para asilarse no hace más que reforzar la tesis del Ministerio Público. La vinculación clara y directa que tiene tenía este partido con el gobierno de Lula da Silva y de la República de Brasil. Señores magistrados, también hay que tener en cuenta otro detalle, ¿no? Que dentro o en el interior del proceso penal, y eso se va a ver al momento en que ustedes revisen la apelación de sentencia, es que los testigos de nacionalidad brasilera, todos han declarado en primera instancia, pero hay algunos que se han negado. Y coincidentemente se han negado en este juicio de lavado de activos que involucra al señor Humala y a la señora Heredia. Evidentemente por la familiaridad y lo que nosotros consignamos, repitiendo la literalidad de la sentencia, la vinculación que tienen con ese gobierno. Señalar que van a Brasil a pedir el asilo político simplemente porque es un país democrático me parece hasta, no sé, que absurdo, ¿no? Por parte del colegiado pretender ustedes tratar de engañarlos, y disculpen la expresión, ¿no? Si es un poco fuerte, porque la vinculación que advertimos nosotros y que el Ministerio Público postuló desde que se inició la investigación en este caso, en este proceso, en este juicio oral, es clara y evidente. Ok, muchas gracias, doctora Gravito. Sí, señor. Doctor Pedraza, no estamos ya en réplicas y dúplicas, estamos siendo puntuales, por favor, ¿ya? Si los señores magistrados tuvieran preguntas adicionales, doctor Mosqueira. Ninguna pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, si tuviera preguntas adicionales. Sí, una pregunta. El Ministerio Público señaló, además de lo que ha venido sosteniendo, que el peticionante no tendría arraigo laboral. Y sin embargo, en la defensa hemos escuchado que es pensionista. ¿Sigue sustentando de esa forma su falta de arraigo laboral, doctora?
Señor magistrado, lo que nosotros hemos señalado que no tiene ningún arraigo y que no cumple ninguno de los artículos 268, pero sí a su intervención hemos visto que efectivamente el señor ha presentado sus boletas de pensionista y en virtud de los pronunciamientos de la Corte Suprema, el único arraigo que nosotros evidenciamos ahora, y le agradezco, es el arraigo laboral. Gracias. Ni otra pregunta, doctor. Muy bien, doctor Pedraza, si sobre esto desea intervenir brevemente, por favor, ya nos hemos extendido mucho. Adelante. Solo muy puntual, señor, respecto a la alusión de testigos que no declararon en este proceso, aparentemente de favor. En rigor, no declararon por un problema de la cooperación técnica entre Fiscalía del Perú y el Brasil. Esa es la realidad, señor. Gracias. Bueno, yo le preguntaba sobre lo último, en ejercicio al derecho de contradicción, ¿no? Sobre lo preguntado por el doctor Sologuren. Bien. Corresponde en esta última parte, hemos precluido con debates técnicos, ¿ya? En esta última parte, escuchar en defensa material al señor Humala Tazo, para lo cual pido, por favor, en el establecimiento penitenciario activen el micrófono. Le recuerdo, señor Humala Tazo, que usted tiene derecho a guardar silencio. Nadie le obliga a intervenir en esta audiencia, ¿no? Pero también tiene derecho de ser oído. Si usted opta por esto último, lo único que le pido es brevedad y pertinencia, ¿no? Acá no estamos discutiendo si usted es inocente o es culpable, sino simplemente si debe o no suspenderse la ejecución provisional de la pena que ha dispuesto los jueces de primera instancia, ¿no? Solo eso, por favor. Señor Humala, si va a hacer uso de la palabra, lo escuchamos. Adelante. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy sorprendido, y no de ahora, sino ya hace muchos años. Yo llevo no solamente este proceso. Antes de entrar a la política yo no tenía ningún proceso penal. Desde el año 2006 que entré en la política, he acumulado más de 20 procesos penales. Y siempre he tenido una conducta procesal intachable. Por más injustos que hayan sido o escandalosos que hayan sido los procesos, porque a mí me han abierto procesos hasta por homicidio, y se han ido archivando. Y mi arraigo lo he sustentado porque he tenido 30 años de servicio en mi país. Y mi arraigo lo sustento por una vida dedicada al Estado. He sido servidor del país, no he trabajado para una empresa privada, nunca. He escuchado a la Fiscalía y yo no soy abogado ni he estudiado Derecho, pero por lógica nomás me doy cuenta que cuando menciona artículos como el 57, que es para delitos menores, o el 266, que es para la flagrancia, evidentemente no guarda relación con el 399 o el 402, incluso la sentencia ni siquiera ha tenido la osadía de tocar el 56 y el 266, si no se va al 402. No soy abogado, pero hasta yo me doy cuenta de esta situación. Es más, utilizan acá el término organización criminal. En mi gobierno se creó la figura de la organización criminal a pedido de la Fiscalía, pero era para combatir el tráfico de terrenos. Jamás pensamos en el gabinete del Consejo de Ministros que iban a degradar o bajar el rango de organización criminal, y todo es organización criminal. Basta que sean 3 personas y distribución de roles ya es organización criminal. Y la tónica de la Fiscalía no es de ahora, sino siempre ha sido, siempre ponen, dicen, aumento el peligro, ¿no? Si mis hijos no están acá, es porque en la práctica la Fiscalía los ha corrido del país. Porque de repente la señorita fiscal no recuerda, pero en el año 2017, en este mismo proceso, porque mis hijas fueron del colegio, fueron a un taller en Chicago, autorizado por el colegio, me pusieron a mí y a mi esposa prisión preventiva, 18 meses. El pretexto de la Fiscalía era que se estaba organizando un plan de fuga. Tenía a mi hijo en la primaria, mis hijas se habían ido por 15 días. La Fiscalía se metió hasta el colegio de mis hijos. Incluso hubo un malestar general de la Asociación de Padres de Familia porque estaba involucrando al colegio de mis hijos en un proceso penal. Eso de repente no recuerda a la Fiscalía. Entonces, en esas situaciones,
se tienen que tomar decisiones claras, ¿no? Es por eso que no están mis hijos acá. Y el menor de mis hijos, ¿no? Tiene que estar con su madre, tiene 14 años. Cuando estuvimos en esa prisión preventiva de 18 meses, inconstitucional, no porque lo diga yo, sino lo dijo el Tribunal Constitucional, a través de una medida de habeas corpus que tuvimos que poner, le dijo al juez de primera instancia y a la sala que habían actuado inconstitucionalmente. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros inmediatamente escuchamos la sentencia, nos fuimos a presentarnos a la sala de audiencias y a ponernos a derecho, porque esa es mi naturaleza. Entonces, cuando la Fiscalía dice que no tengo arraigo familiar, bueno, el arraigo familiar está porque mi familia depende económicamente de mí. Cuando mi esposa estaba acá, mi esposa no se ha refugiado, mi esposa de hecho tiene un asilo político, bajo la lógica de que es perseguida política, porque el inicio de este proceso, la génesis, es político. Yo no digo que esto se esté politizando, por si acaso, pero hemos llegado acá por la política, por la guerra política que ha habido, que me abrieron 20 procesos penales, 20 investigaciones y a mi esposa 25. Entonces, cuando la Fiscalía dice que no tengo el arraigo familiar, mis hijos dependen económicamente de mí. Y yo hoy día vivo de mi pensión. Una pensión que me la he ganado con 30 años de trabajo. Entonces, claro, no lo puedo tener acá porque imagínense si lo tuviera acá, mi esposa en Chorrillos y yo acá en la Diroes, ¿cómo estarían mis hijos? Ya lo hemos vivido. Y lo hemos vivido cuando mi hijo tenía 5 años, o 7 años, perdón, y mis hijas tenían 13 y 15 años. Y de ahí la Fiscalía se olvida, pero también intervinieron en mi casa, allanaron mi casa. Y estaban mis hijos ahí. La Fiscalía no recuerda eso. Por lo que le escucho a la Fiscalía, ni siquiera debiera haber segunda instancia, porque ella quiere que ahorita ya se aplique la condena. Dice, la pena debe cumplirse. Yo estoy de acuerdo, porque ese es nuestro orden jurídico. Pero la pena se debe cumplir cuando se cumpla, cuando sea firme. Porque, claro, a la Fiscalía le conviene una defensa limitada en mi caso, porque estoy pues, con las limitaciones, ¿no? de enfrentar la segunda vuelta con la cancha de su vida. Pero lo correcto debiera ser la presunción de inocencia que todavía no la he perdido y mi calidad de procesado porque todavía la sentencia no es firme. La Fiscalía dice que no tengo arraigo familiar. Ya le he explicado, bueno, pues son ellos los que han votado a mi familia, ¿no? Y la Fiscalía dice de que ha sido Brasil porque el presidente Lula da Silva es mi amigo o mi cómplice, prácticamente está diciendo eso. La Fiscalía debiera entender de que la figura del asilo político es una figura jurídica refrendada en una serie de acuerdos internacionales y el último me parece que es el Pacto de Caracas del año 1954. No voy a decir que la Fiscalía piense que lo ha hecho el presidente Chávez o el presidente Maduro. Es del año 54. Y donde se explica en el artículo 3 de que si bien al final, si el Estado receptor es el que califica. Señor Humala, discúlpeme, pero ya hemos desbordado la hora que habíamos destinado para esta audiencia. Tenemos otra, me parece referida inclusive con este mismo caso. Le pido, por favor, abrevie usted, no sea usted reiterativo, y los temas de derecho, déjenlo, que se supone que los jueces conocemos algo de derecho, ¿no? Entonces, sobre todo a los temas fácticos que usted considere relevantes, concluya, por favor, un par de minutos, creo que sería suficiente. Adelante, señor. Muchas gracias. Disculpe mi pasión, así soy yo, más cuando se trata de mi familia y de mí. Entonces, además de esto, la pregunta que yo me haría es, ¿por qué tendría que fugarme? Si alguien, nosotros estamos defendiendo nuestra inocencia. Si hubiera querido asilarme, me hubiera asilado ya hace tiempo, pero me he sometido a todos los procesos. Incluso antes de esto, en el año 2000, cuando de comandante del ejército me levanté contra una dictadura,
Cuando el dictador fugó, yo depuse las armas y me presenté a la justicia militar a enfrentar los procesos, porque esa es mi naturaleza. Además de esto, tengo resguardo policial, como usted lo ha señalado, ¿no? O sea, permanentemente soy una persona públicamente expuesta, ¿no? ¿A dónde? Yo he optado voluntariamente para quedarme acá. Tengo mi casa familiar donde vivo desde hace 26 años. Depende económicamente en estos momentos de mi pensión, porque como nos han tratado a nosotros, ¿quién me daría trabajo? Además, como militar, solo puedo trabajar en el ejército peruano. Y como político, en el Perú. Por lo tanto, por el bienestar de mis hijos y de mi esposa, tengo que seguir acá defendiendo nuestro honor, defendiendo nuestra inocencia. Y por eso estoy acá. Me den o no me den ustedes la posibilidad de defenderme en libertad, voy a luchar por la inocencia y el honor de mi familia. Muchas gracias. Muy bien, no tiene nada que agradecer, señor Humala. Y con esto ya precluyó todo tipo de debates. Comunicamos a las partes que el tribunal ingresa a la etapa deliberativa y la resolución que se expida dentro del plazo legal le será notificada en sus domicilios procesales. Y si no hay más intervenciones, señor presidente, creo haber cumplido su encargo. Muchas gracias. Bien, siendo las 3:37, concluye el presente audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias. a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.